Bueno, les damos nuevamente la bienvenida. Vamos a grabar este conversatorio como hacemos siempre, así que la grabación ha comenzado. Estamos, como les decíamos, muy felices con la convocatoria de tener colegas de todo el país, como hemos mencionado ya, de Misiones, de Tucumán, de Formosa, de Neuquén, de la provincia de Santa Fe, de Capital Federal, y también colegas de Brasil, que se han sumado a esta convocatoria. Para quienes quizás estén sumando, especialmente, bueno, de otras provincias y de otros países, les comentamos que somos el colectivo de docentes de lenguas extranjeras de Santa Fe. Nos conformamos hace poco más de un año y nuestro objetivo es luchar para promover el fortalecimiento de las políticas lingüísticas en nuestra provincia. Somos un colectivo plurilingüe, lo constituimos docentes de las 4 lenguas que se enseñan aquí en la provincia: francés, inglés, italiano y portugués. Hemos venido haciendo una serie de conversatorios en torno a distintos ejes, y por las características que tiene el portugués, que hoy las compañeras nos van a contar y sobre las que vamos a profundizar en el día de hoy, muchas veces dentro de esos ejes no había tanta participación, sí, siempre participación de colegas, ¿no? Pero no había quizá tanto desarrollo de algunas de las temáticas en portugués porque muchas veces hablábamos de diseños curriculares que se habían hecho en el marco provincial, y bueno, ahora Florencia nos va a contar cómo es la formación del portugués aquí en la provincia de Santa Fe. Tiene características particulares. Como decimos siempre, tenemos un objetivo en común y también desafíos específicos desde las distintas lenguas. Para hablar un poco de eso, entonces, hemos organizado este encuentro que se llama 30 años del Mercosur, ¿no? De la promesa del portugués a su invisibilidad en las aulas. Y justamente nuestro objetivo es que sea cada vez más visible la situación del portugués, la situación de todas las lenguas extranjeras aquí en la provincia, porque creemos que es un derecho importante para los estudiantes de la educación santafesina, poder acceder a una enseñanza de calidad en lenguas extranjeras. Vamos entonces a comenzar, vamos a tener, les cuento, 4 presentaciones. En primer término, Florencia Miranda y Virginia Rubio, que nos van a contar nos van a contextualizar la situación del portugués aquí en Santa Fe. Virginia va a darle un marco regional en base a su investigación de doctorado. Y luego vamos a contar con el aporte de 2 profesoras de portugués que se desempeñan en escuelas aquí en la provincia de Santa Fe, Daniela Catarós y Cecilia Postiglione. A todas ellas, muchísimas gracias por armar este conversatorio, por este encuentro. Y si les parece, damos comienzo. Primero ellas van a hacer sus 4 presentaciones y luego habilitaremos un espacio para conversar, justamente para comentarios y preguntas. La presento a Florencia, que es también compañera aquí de nuestro colectivo. Florencia, te presento. Un segundito, ahí estamos. Bien. Bueno, les cuento. Florencia Miranda, la doctora Florencia Miranda, es profesora en portugués, graduada de la UNR, ha dictado clases de portugués en todos los niveles desde hace 28 años. Es profesora de nivel primario por el Instituto número 16, Bernardo Hussein, doctora y postdoctora en lingüística por la Universidade Nova de Lisboa, en Portugal, profesora titular de las carreras de portugués, licenciatura, profesorado y traductorado, docente y miembro de la Comisión Académica del Doctorado en Lingüística y Lenguas de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, y de la Maestría en Lenguas Extranjeras de la Universidad Nacional de Luján. Investigadora categoría 2 del Programa de Incentivos de la Secretaría de Políticas Universitarias. Dirige proyectos de investigación en el Centro de Estudios Comparativos de la UNR. Fue presidente de la Asociación Argentina de Profesores de Portugués en 2 periodos. Es coordinadora académica de la Escuela de Lenguas de la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR y coordina el núcleo de enseñanza de portugués y español como lenguas segundas y extranjeras de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo. Bienvenida, Florencia, y te damos la palabra. Bueno, muchas gracias. Gracias, Carla, por todas las palabras cariñosas que dijiste. Y gracias a las compañeras del colectivo porque la propuesta surgió
surgió del grupo, de hacer este conversatorio específicamente sobre el portugués. El caso del portugués es singular en la provincia de Santa Fe, entonces es interesante que esto se haya puesto de manifiesto armando un conversatorio específico para eso. Así que les agradecemos muchísimo la idea y el impulso para armarlo. Y bueno, lo armamos con este grupo de colegas que tenemos la particularidad de habernos formado en la misma universidad, en la Universidad Nacional de Rosario, y entonces mi parte de este momento de conversatorio es justamente presentar cómo es la formación de profesores en este espacio. Para algunos asistentes va a ser una obviedad porque hay muchos egresados de nuestra carrera que están hoy acompañándonos. Pero bueno, hay gente que seguramente no sabe ni siquiera que existimos, así que es un momento hermoso para poder compartir un pedacito de nuestra realidad. Yo voy a poner un PowerPoint para ordenarme y para no perderme, digamos, en la presentación. Pero bueno, espero que lo puedan ver bien. Entonces, mi aporte, mi intervención hoy va a ser primero presentar esta carrera de profesorado en portugués. La particularidad que tiene la formación de profesores de portugués en la provincia de Santa Fe es que contamos con un profesorado universitario, algo que es diferente de la formación de las otras lenguas en la provincia. Entonces, tenemos una realidad un poco diferente y aparte a veces de lo que sucede en la formación de profesores de inglés y de francés, que se realiza a nivel terciario, no universitario, superior no universitario, y el caso de italiano, que es terciario y además es privado, entonces también cada lengua tiene su particularidad. En el caso de portugués, la formación es universitaria. Voy a contar un poquito de su historia. El profesorado en portugués fue creado en el año 91, después seguramente con el marco que nos dará Virginia vamos a entender bien que surge por impulso del Mercosur. El decano de ese momento de la Facultad de Humanidades y Artes era Fernando Prieto, y él le propone a una profesora de portugués, que era Graciela Cariello, en ese momento, que creara una carrera de portugués, impulsado por el Mercosur, pero no pensando en el Mercosur o en las relaciones económicas específicamente, como voy a mostrar ahora. Inició entonces en el año 92, inició con unos 80 inscriptos más o menos en ese año. El primer plan de estudios que se propuso y que se aprobó en la universidad era para que se conformara un profesorado de enseñanza primaria, media y superior en portugués y en español como lengua extranjera. Era una doble titulación, que es un modelo que en Brasil funciona mucho, está muy instalado, pero en Argentina no, y menos en esos años. La universidad lo aprobó al plan, pero el ministerio lo rebotó porque dijo que el título era muy largo, entre otros argumentos. Entonces, como era un título muy largo, no se aprobó. Si no, hoy tendríamos una titulación que sería mucho más interesante incluso que solo la de profesor en portugués, porque cubriría otra dimensión que hoy se necesita. Finalmente no, el título es de profesor en portugués. No, se trata del primer profesorado de portugués a nivel universitario en el país, porque en Argentina existía el profesorado en lenguas vivas, en Buenos Aires, existía a nivel terciario, pero no a nivel universitario. Así que fue el primero en el sistema universitario, y también acompañó la creación de varios otros, y muchos de sus egresados y egresadas fuimos trabajando también en la creación de otros profesorados en otros lugares del país. El plan de estudios que hoy está vigente tiene 27 materias, son 17 materias en portugués, en portugués, 3 en portugués y español, o sea que son mixtas, digamos, en la lengua, y 7 que se dictan en español. Tiene una carga horaria enorme de 3.315 horas. El cuerpo docente actual está compuesto por 44 docentes, y hay que pensar que en el año 92 eran 2 profesoras, ¿no? Empezaron 2 profesoras,
En el año 93 se agregaron 3 profesores más, y así. Y hoy son 44, muchos de esos docentes estamos concursados, o sea que tenemos nuestro puesto asegurado en la universidad, porque entramos por concursos, muchos de esos, por suerte. Los estudiantes de las carreras, la mayoría son argentinos o argentinas, pero también hay de otras nacionalidades, especialmente de Brasil. Muchos brasileños y brasileñas que vienen a nuestra ciudad y estudian nuestra carrera. Y los ingresantes en el 22, los ingresantes nuevos, fueron 22 estudiantes. Hay que ver entonces que en el 91 ingresaron 100 personas y en el 22 ingresan 22, que es un número altísimo. Si vemos los egresados totales, de los 30 años de carrera que estamos cumpliendo este año, son 103, nos da la cifra oficial. Hay muchos estudiantes que de hecho empiezan a trabajar como estudiantes avanzados y finalmente no terminan, no se reciben. Esto nos ha pasado. Muchos estudiantes que hace años que deben una materia o dos del último año y entonces no se terminan de recibir. Entonces, recibidos oficiales, tenemos 103, esto da un promedio de 3 estudiantes por año, lo cual, como podemos ver, es muy bajo como egresos. Y un dato importante de la carrera es que no se exigen conocimientos previos de portugués y que no se realiza examen de ingreso. Es decir, en 4 años se forman personas que vienen sin ningún conocimiento del portugués y a los 4 años tienen esta formación. La perspectiva que se asume en el profesorado es para la integración regional y para la vivencia de la interculturalidad y la práctica del comparatismo en los ámbitos de la lengua, de la sociohistoria, de la cultura, de la literatura. En la creación de la carrera, desde la creación misma, en el año 91, se aprueba el proyecto del profesorado justamente y entre los considerandos aparece esto, considerando que la integración latinoamericana, tanto en el plano económico como en el cultural, plantea, entre otras cuestiones, resolver la lingüística, habida cuenta de que en Latinoamérica coexisten 2 lenguas en contacto, bueno, pensemos que esto para el año 91 es bastante avanzado, o sea, ya mencionar que hay 2 lenguas, ¿no? Eso ya es bastante, no aparecen las otras, pero por lo menos aparecen estas 2. Y que dicha integración ya en marcha exige que la universidad haga algo, ¿no? Fíjense, les subrayé acá que aparece esto de crear, crear el espacio para formar recursos humanos capacitados en la enseñanza de la lengua portuguesa en el marco de este proyecto de integración latinoamericana. A pesar de ser los años 90, en nuestra facultad lo que se miraba como perspectiva y como hacia dónde se quería llegar era la integración latinoamericana y no el Mercosur. El Mercosur no aparece como fundamento de la creación de la carrera, ¿no? Y eso es particularmente curioso, interesante para la época. En el plan de estudios vigente se mantiene esta idea y en la finalidad tenemos justamente está justamente formar un profesor en portugués con preparación integral, con enfoque comparatista y contrastivo, en el marco de un proyecto de integración cultural de los pueblos. Es esta la particularidad de la formación del profesor en portugués, o de la profesora en portugués, que es justamente una persona que trabaja por la integración, que es diferente a lo mejor a la formación en otras lenguas, en las que no se plantea esta problemática de la integración regional. Nosotros tenemos esta singularidad, que es que formamos un profesional que tiene que poder avanzar en ese proyecto de integración regional. El plan de estudio se organiza en áreas y estas áreas están divididas en disciplinas. No voy a leer todas las disciplinas que hay, ya les dije que eran 27, pero lo que me interesa sí es señalar que hay disciplinas que desde el comienzo, este es el plan de estudio vigente, pero desde el primer plan de estudio ya existían y que son bastante innovadoras para la época. Por ejemplo, el hecho de plantear una cultura lusófona y no una historia, una geografía como tienen los otros profesorados, que tienen una formación cultural mucho más tradicional. O el hecho de tener, por ejemplo, una materia de literaturas comparadas argentina y brasileña, que eso también es innovador para la época y todavía hoy para muchos profesorados de formación en lenguas extranjeras.
Entonces, algunas características de ese plan de estudio, que ahora está en proceso de revisión y de actualización, es importante que se diga eso, porque la sociedad ha cambiado mucho, va cambiando rápido, y ni hablar después de la pandemia. Lo que vemos que sí es una característica que hay que mantener incluso en esta modificación de plan, es la perspectiva comparativa e intercultural, que es la que viene dominando desde el año 91, desde la primera propuesta del plan. Y lo que vemos es la presencia y la incorporación de disciplinas innovadoras, como les decía, estas culturas lusófonas comparadas, o las materias que son comparadas, o la interlingüística, que es una disciplina comparada, o incluso pensar materias que nosotros tenemos como sujeto y lengua extranjera, que es una forma de pensar la relación de las personas con la lengua, un espacio muy singular para la formación. Y bueno, y también hay, bueno, al ser una carrera universitaria o una carrera superior, obviamente, cualquier carrera superior, universitaria o no, hay una preocupación por la solidez teórica y epistemológica del campo y por el conocimiento de la realidad circundante, que son también parte de esta carrera. Quiero contar algunas ramificaciones, sobre todo para quienes no conocen nuestra carrera, lo llamo ramificaciones, pero bueno, son acciones que fueron sucediendo a lo largo de estos 30 años y que marcan un poco la dinámica de la propia carrera. Por supuesto, el eje siempre fue la formación de profesionales docentes con perfil crítico e intercultural, eso desde el inicio. Pero también esto permitió ramificar la carrera en, por ejemplo, la creación de varios espacios. La Asociación Argentina de Profesores de Portugués fue iniciada por mayoría de docentes, graduados, graduadas y estudiantes de la carrera. Incluso la primera sede de esa asociación fue la propia Universidad de Rosario, y tengo además el orgullo personal de haber escrito la primera acta de la reunión. Está escrita con mi letra de hace muchísimos años. Entonces la asociación, que además permanece viva y está muy activa, y ahora tiene sede en Entre Ríos, nació de esta preocupación de estas personas de la institución. Además se creó la Escuela de Lenguas, que hoy existe en la facultad, la escuela más joven de la facultad, en el año 99. Se creó el Centro de Estudios Comparativos, que es un centro de investigación de la facultad. Se crearon carreras afines como la licenciatura, por ejemplo mi colega Virginia es graduada de la licenciatura, y la carrera de traductor público de portugués, que hoy es la más activa de las 3 carreras en cantidad de estudiantes. Se creó el doctorado en lingüística y lenguas, también por aporte de esta carrera de profesorado, o por impulso de esta carrera, y el curso de portugués en la Escuela Superior de Comercio, como para dar un ejemplo, que también fue una lucha muchos años. Todavía estamos luchando por el Politécnico, ya vamos a llegar, pero bueno, por lo menos esta del superior se creó a partir del movimiento dentro de la propia carrera de profesorado. Algunas otras acciones que me parece importante comentar, por supuesto, como cualquier carrera superior, la realización de eventos científicos y académicos de forma permanente, y el impulso al desarrollo de investigaciones, a proyectos de extensión o vinculación con el medio, y acciones de internacionalización, para la formación de docentes y estudiantes, la realización de intercambios, por ejemplo, desde el inicio de la carrera. Por ejemplo, los primeros intercambios que se hicieron en el año 93-94 con estudiantes de la Universidad Federal de Santa Catarina, o eso para pensar las primeras acciones, y las últimas, lo más reciente, es un proyecto que vamos a iniciar con la Unifespi, de intercambio virtual, ¿no? Tipo Teletandem, que lo vamos a iniciar ahora en septiembre, pero esto, bueno, es permanente. Otras acciones que son importantes, la integración y actualmente la coordinación del núcleo disciplinario de enseñanza y ahora la coordinación es de nuestra universidad. Además participamos en el diseño de lineamientos curriculares para los profesorados de lenguas extranjeras de las universidades argentinas, a nivel universitario. Eso fue organizado por una comisión de lenguas extranjeras de la ANFE. La ANFE es la Asociación Nacional de Facultades de Humanidades y Educación. Y esa asociación, que depende del CIN, además del Consejo Interuniversitario Nacional, lo que tiene vínculo, digamos, con el CIN, lo que hizo fue crear estos lineamientos para la creación de profesorados. Nosotros participamos en esa comisión,
y se creó un documento que es muy innovador también para la creación de nuevos planes de estudio. Y además participamos en la RULEN, que es la Red Universitaria de Centros de Lenguas Extranjeras, desde el 18, también participamos activamente. Bueno, digamos, el profesorado no para, tiene muchas acciones, pero además lo que nos ha preocupado desde el inicio, en mi caso desde que era estudiante, yo me gradué en el año 96, así que imagínense el contexto de la época. Bueno, a todos los que nos graduamos, a los que éramos estudiantes en los 90 y a los que hoy somos docentes, siempre nos preocupó la inserción del portugués en la educación formal, porque nuestra carrera tiene sentido si formamos profesionales para trabajar en el sistema educativo formal y en particular en la educación pública. Esto es lo que nos interesó siempre y seguramente mis colegas podrán hablar desde ese lugar también. Y para eso lo que hemos ido haciendo es la participación en movimientos colectivos, siempre que surgía algún movimiento, porque surgieron otros antes, además de que hoy está súper vivo, siempre que pudimos nos acercamos y vimos cómo podíamos participar. También hicimos a lo largo de estos 30 años muchas notas en medios periodísticos para darle difusión a la situación. Y también tuvimos intentos de diálogos con instancias de gobierno que, como sabemos, siempre son cambiantes, entonces cada 4 años hay que cambiar el interlocutor y empezar todo de cero otra vez. Y la verdad es que el último diálogo que yo por lo menos tengo registrado entre los antecedentes importantes, es un diálogo ahí entre comillas con el Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe, que fue en 2012, mediante un documento escrito, o sea que nos pidieron una opinión sobre lo que estaban armando de orientaciones para diseños curriculares a nivel secundario, y nosotros nos reunimos los docentes de la carrera, hicimos un documento escrito y lo enviamos y nunca tuvimos respuesta, o sea que el diálogo terminó en eso. Ese ciclo, ¿no? Del 92 al 2002, es un ciclo largo que tiene mucha historia, ¿no? Acá yo en este tiempo, podríamos decir, como dijo algún presidente por ahí, pasaron cosas de todo tipo. Entonces, acá señalo algunos años como el 99, el 2006, el 2009, que tienen que ver con algo que seguramente Virginia explicará mejor que yo, que son los movimientos a nivel de las leyes, de las normativas, y voy a señalar en particular la ley 25.181, que es un convenio de cooperación educativa entre la República Argentina y la República Federativa de Brasil, un espacio en el que, una normativa en la que se explicita que cada una de las partes promoverá la inclusión en el contenido de los cursos de la educación básica y o media de la enseñanza del idioma oficial de la otra parte. Esto va a tener repercusiones varios años después, esto es del 99. En el 2006, todos sabemos los que estamos en Argentina, fue sancionada la Ley de Educación Nacional, donde se explicita la enseñanza de al menos un idioma extranjero como obligatorio en todas las escuelas de nivel primario y secundario del país. Pero para el caso del portugués, la ley que es siempre nuestro objeto de discusión, nuestro objeto de deseo, porque no se cumple, es la ley 26.468 de 2009, tiene una ley análoga en Brasil, lo comentará Virginia capaz, que le propone que todas las escuelas, o dispone que todas las escuelas secundarias del Sistema Educativo Nacional incluirán de forma obligatoria una propuesta curricular para la enseñanza del idioma portugués como lengua extranjera. Es obligatoria la oferta, pero el cursado, como dice el artículo 3º, de la propuesta curricular para la enseñanza del idioma portugués será de carácter optativo para los estudiantes. Bueno, esta ley en la provincia de Santa Fe nunca fue homologada, ni fue reglamentado, ni siquiera sabemos hasta dónde se conoce o hay algún interés en aplicarla. Entonces lo que vemos es que nuestra carrera va a tener necesariamente problemas de articulación con el ámbito laboral. 2 ejes, y señalo esto nada más y ya voy cerrando. Una es la relación entre la universidad, o sea, el sistema universitario y el Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe. No hay diálogo, son instancias diferentes, entonces incluso a nivel nacional, ¿cuál es el diálogo entre la SPU, la Secretaría de Políticas Universitarias, y el INFOD, ¿no? A veces hay acercamientos y a veces no. Depende los momentos históricos y los momentos políticos del país y los vaivenes.
Entonces, para nosotros es muy difícil establecer el diálogo con el Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe en particular, que es la jurisdicción que nos interesa, ¿no? Y además vemos la falta de espacios curriculares en el sistema educativo formal, en particular en el sistema público, y eso lo van a poder comentar más mis compañeras Cecilia y Daniela, que están hace años ahí en este sistema peleándola en el campo. Cierro entonces diciendo que la situación actual de la carrera y cuál es el futuro, nosotros podemos decir que actualmente el profesorado cuenta con una planta docente consolidada, tenemos docentes, a pesar de que se van jubilando y demás, tenemos una planta docente muy sólida, tenemos un número razonable de ingresantes, porque 22, 25, 30, depende de los años, no es despreciable, es un buen número, pero hay un escaso número de graduados, y esto tiene que ver con un conjunto de problemas que valdría la pena conversar más, pero entre otras razones el hecho de que no existan espacios de inserción laboral concretos, y que entonces termina no siendo atractivo hacer 4 años de una carrera universitaria para después ir a dar clases particulares en su propia casa, digamos esto así. Y las acciones que estamos pensando para el fortalecimiento de la propia carrera, por supuesto la actualización del plan de estudios como les contaba, necesitamos actualizarlo, la visibilización de la carrera en diferentes espacios, como hoy por ejemplo, la participación activa en el colectivo de docentes de lenguas extranjeras nos interesa como espacio institucional, no como espacio de cada profesor, sino como espacio institucional, y estamos avanzando en proyectos que tienen que ver con el estudio de la inserción laboral de los graduados y las graduadas, y con la creación de algún posgrado específico en el campo, porque tenemos sobre las lenguas en general, pero no en particular sobre el caso del portugués. Bueno, este fue mi panorama para esta mañana, espero haber más o menos cumplido el tiempo, y si me excedí pido disculpas desde ya a las colegas. Excelente tiempo y clarísimo, Florencia, creo que fue un clarísimo panorama desde la creación hasta lo que son las problemáticas actuales y las proyecciones, así que un placer. Seguimos ahora con Virginia, vamos a ampliar un poco el marco, vamos al marco regional. Virginia, a ver si te veo por ahí. Ahí estás, muy bien. Bueno, la presentamos a Virginia. La doctora Virginia Rubio es doctora en Lingüística por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Lingüística por la Universidad Federal de San Carlos, San Pablo, Brasil, y licenciada en Portugués por la Universidad Nacional de Rosario, de aquí de Argentina. Actualmente se desempeña como becaria postdoctoral del CONICET en el Instituto de Rosario de Investigaciones de Ciencias de la Educación, IRICE. Realizó su tesis doctoral sobre el análisis glotopolítico de manuales escolares de español en Brasil y portugués en Argentina, en el contexto de la integración latinoamericana. Es docente de la Escuela de Lenguas de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario en las carreras de profesorado, licenciatura y traductorado en portugués, y en el ciclo de complementación curricular de las licenciaturas en inglés, francés e italiano. Además, en la misma institución, es codirectora del proyecto de extensión Lenguas e Integración. Bienvenida, Virginia. Te escuchamos. Hola, buenos días a todas, a todos. Estoy, la verdad, que muy contenta de estar acá, muy agradecida por la invitación. Poder hablar un poco de lo que estuve estudiando varios años, con esta llegada, ¿no? Para mí es realmente muy gratificante, y felicito la iniciativa y los conversatorios y asambleas que se vienen realizando en este espacio. Voy a compartir pantalla para mostrar mi PowerPoint. A ver si puedo. Sí, perfecto. Bien. Yo, bueno, lo pensé bien como un conversatorio. No traje, digamos, mucha teoría, sino poder pensar, digamos, más en concreto las ideas que fui desarrollando en la tesis. No voy a hablar tanto del análisis de los manuales, sino más de la coyuntura, como decía Carla, de la coyuntura
regional, y en qué las lenguas no pueden aportar a una integración en la región, ¿no? Ya pasaron 30 años del Mercosur, entonces volver un poco a cuál era la propuesta y situar en qué estado, bueno, estamos ahora. Así que voy a pensar principalmente cuál es el rol, ¿no? que se propone o se proponía o que puede llegar a ocupar, ¿no? el portugués en esta integración. Bien, primero, ¿cuál es la relación entre las lenguas extranjeras, ¿no? y los organismos regionales? Primero, quería nombrar, bueno, vivimos en un mundo completamente globalizado, ¿no? La globalización es, digamos, esa libre circulación de bienes, ¿no? Digo libre entre comillas, ¿no? Porque depende, depende del capital, ¿no? Lo que se asume como libre. Hoy en día en realidad, bueno, depende vivimos, bueno, en un mundo capitalista, entonces esto en realidad no es tan libre, no implica una desigual circulación de bienes a nivel mundial, o sea, una desigual repartición de la riqueza, ¿no? Entonces, esto a partir de los años 90, ¿no? es algo que se consolida, ¿no? Y los estados en general se empiezan a organizar en bloques regionales, ¿no? justamente para pensar estrategias, ¿no? de cómo moverse en este plano en este plano mundial, ¿no? En donde conviven países desiguales, ¿no? con diferentes situaciones. Entonces, por ejemplo, se crea la Unión Europea en 1993, que con varios antecedentes anteriormente, pero bueno, se consolida como Unión Europea, se vuelve también un poco como se vuelve modelo, y también sobre todo modelo en el caso también de las lenguas, ¿no? porque presenta una situación sociolingüística bien heterogénea, digamos, conviven, hoy en día son 23, si no me equivoco, las lenguas oficiales de la Unión Europea. Entonces es un caso, ¿no? interesante para mencionar, también como otros tratados y bloques que se conforman en la época, como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y en fin, y otros bloques. Si vamos a nuestra región, ¿no? en el 92 se consolida el Mercosur, que es, voy a hablar más del Mercosur porque es el organismo más consolidado, digamos, más avanzado, porque también en el 2008 se creó la UNASUR, y en el 2010 la CELAC, ¿no? La UNASUR reúne los países del Cono Sur, y la CELAC incluye toda la Latinoamérica. Estos organismos, estas integraciones regionales son interesantes porque enfatizan en la historia compartida, ¿no? de América Latina, una historia de colonización, y se habla de neocolonización justamente por estas desiguales, ¿no? relaciones que existen entre los países. Entonces América Latina vuelve a ser, vuelve a ocupar, ¿no? muchas veces una posición subalterna frente a otros países centrales, ¿no? Sobre todo si está balcanizada, ¿no? Si cada país hace un poco por su lado sus medidas, sus acuerdos bilaterales, ¿no? Y acá es importante traer esta historia común, porque esta historia va a impactar, ¿no? en las culturas y lenguas que circulan, que se encuentran hoy en día, que conviven.
tenemos lenguas heredadas de Europa, ¿no? Las lenguas que heredamos de la colonización, ¿no? Como es el caso del español y el portugués. Tenemos también de esa herencia, ¿no? Variedades propias, ¿no? Que también es importante valorizar y que muchas veces están muy estigmatizadas, las variedades latinoamericanas, ¿no? Tanto de portugués como de español, ¿no? Y también compartimos entre estos países reunidos en el Mercosur, la UNASUR y CELAC, culturas originarias y culturas y lenguas originarias y de inmigración, ¿no? Históricas y actuales, ¿no? Bien, entonces la integración, que se puede pensar diferentes formas de integración, hasta recién hubo dos modelos, uno abierto en los años 90, que consiste más en el Mercosur, por ahí que mencionaba Florencia, más enfocado, digamos, al comercio, ¿no? Con cuestiones que tienen más que ver con la parte económica, con los aranceles, y una dimensión más estratégica, que apunta a una dimensión también lingüística, cultural, identitaria, en el papel, ¿no? que ocupan estos organismos, incluso también ciudadana, ¿no? Y voy a también hacer énfasis en ese aspecto. Entonces la idea de la integración es tener una mayor capacidad de negociación, ¿no? Para la protección de los mercados nacionales, que ya no se pueden pensar, ¿no? Como estados-naciones individuales, totalmente autónomos, ¿no? Esta autonomía se puede consolidar a través de acuerdos, ¿no? Y arreglos entre otros países. Y además en estos organismos se busca consensuar políticas, ¿no? También sobre educación, salud, energía, infraestructura, financiamiento y medio ambiente. Es importante, ¿no? Pensar, ¿no? en cómo se van a llevar estas políticas, ¿no? Siendo que también en la región compartimos, que me olvidé de mencionar, recursos estratégicos como es el agua, el litro, el petróleo, la soja, ¿no? Entonces acá es importante, ¿no? Tener un conocimiento de qué es lo que pasa en la región. Por ejemplo, el litio dicen que es el oro de los próximos 2 años, ¿no? Y por ejemplo Argentina, Chile, Bolivia son los países que presentan mayor cantidad de litio, ¿no? Argentina es el quinto. Así que ¿no? es importante, ¿no? Tener en cuenta esta dimensión regional que quería traer, que se apunta, digamos, dentro del Mercosur, cuando se crea el Parlasur, que también voy a nombrar, a una ciudadanía regional, o sea, a que los ciudadanos ya no tengan una participación democrática solamente a nivel nacional, sino que también elijan diputados, representación en un organismo regional. También se está hablando mucho de ciudadanía global, ¿no? Que correspondería en realidad más a al paradigma, digamos, de la globalización, ¿no? De una supuesta, ¿no? Libertad global y ciudadana. Entonces me voy a enfocar más a pensar, ¿no? Cómo se pensó, ¿no? Esta ciudadanía global. Incluso ya se realizaron, ¿no? Las elecciones directas a diputados en el Parlasur. Y bueno, y cómo a partir de eso, qué impacto tuvo en la educación en Argentina. Bien, este es el Mercosur, ¿no? Con los 4 países fundadores y con Venezuela y Bolivia. Venezuela se encuentra en estado de suspensión y Bolivia en estado de adhesión ya hace varios años. Lo que quería mostrar acá es la importancia, digamos, territorial, ¿no? Que podemos ver que tiene Brasil, es limítrofe con todos los países del Mercosur, y además lo que es importante resaltar, que a veces lo pensamos como el único país que habla portugués en América Latina,
pero en el Mercosur, en cantidad de hablantes, representa el 80% de los hablantes, ¿no? Tiene una población muy, muy alta, ¿no? Y eso es un dato relevante, ¿no? Justamente para conocernos, ¿no? Quiénes somos en la región. Bueno, Brasil es una gran mayoría. Desde muy temprano, el Mercosur, si bien en los 90 no se resaltó esta dimensión, pero sí se pensó en el aspecto cultural, educativo, lingüístico e identitario del organismo. Y además es un organismo, ¿no? También que quería mostrar este mapa porque es un bloque, digamos, en expansión, ¿no? Entonces, como mencionaba anteriormente, el Mercosur, ¿no? y su dimensión ciudadana, ¿no? Muy tempranamente, ¿no? Desde las medidas regionales, se crea el Mercosur educativo, ¿no? En el mismo año que se crea el Mercosur, y allí ya se señala, ¿no? La necesidad de implementar, ¿no? La enseñanza del español y del portugués como lenguas extranjeras en los países miembros del Mercosur, tanto en los niveles formales como informales. Y el Parlasur, que es este parlamento con diputados, ¿no? Elegidos de forma directa, se crea en el 2017 para darle esta participación ciudadana y democrática, ¿no? Elecciones directas solamente se realizaron en Paraguay y Argentina, ¿no? Lo que plantea el Parlasur es crear un día del Mercosur ciudadano, en donde toda la región, todos los países de la región puedan votar a sus diputados, ¿no? Que nos vayan a representar a nivel regional. Bien, todo esto es muy importante. Lo que pasa que después, digamos, esto se tiene que implementar en la legislación nacional, y después esa legislación nacional, como estamos en un país federal, pasa por una legislación jurisdiccional, ¿no? Pasa por las medidas que tomen las provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires. Bien, en legislación nacional, estas medidas regionales van a tener un impacto en la Ley de Educación Nacional del 2006, actualmente vigente, en la creación de la Ley de Portugués, pero ya estas medidas tienen muy poquita presencia, vamos a ver, en los marcos de referencia de las orientaciones para la escuela secundaria del 2011, y también poco impacto en los núcleos de aprendizajes prioritarios de lenguas extranjeras del 2012. Y en las provincias cada vez menos, ¿no? Esto se va perdiendo, ¿no? A medida que vamos pasando las distintas instancias, ¿no? Que son finalmente aquellas que toman concretamente las medidas. Entonces tenemos la Ley de Educación Nacional que señala la importancia de la integración regional en el artículo 11, en los fines y objetivos de la política educativa nacional, ¿no? Apunta a fortalecer no solamente la identidad nacional, sino también abierta, ¿no? A valores universales y a la integración regional y latinoamericana, ¿no? También apunta a que los contenidos curriculares comunes a todas las jurisdicciones tienen que fortalecer, ¿no? como inciso A, ¿no? Como primer inciso, fortalecer la perspectiva regional latinoamericana, particularmente de la región del Mercosur, bien en el marco de la construcción de una identidad nacional abierta, respetuosa de la diversidad. Y en el artículo 115 también resalta coordinar y gestionar la cooperación técnica y financiera internacional para promover la integración, particularmente con los países del Mercosur, ¿no?
a raíz, ¿no?, como mencionaba, de la integración, ¿no?, de un periodo más estratégico de la integración regional, que fue el periodo del 2003-2015, en el que yo también basé mi tesis de doctorado, que estudié de forma comparada, ¿no?, lo que sucedió en Brasil y Argentina a raíz de esta integración más estratégica, y como en este periodo, en el año 2009, se sanciona la ley de oferta obligatoria de portugués para las escuelas secundarias de Argentina, de forma análoga como se había hecho en Brasil en el 2005, ¿no? Las leyes son muy parecidas porque implican la oferta obligatoria en las escuelas, pero optativa para el alumno, ¿no? En Brasil también es de la misma forma, y en las provincias o estados, en el caso de Brasil, fronterizos, la obligación es en todo el recorrido escolar. Bien, lo que quería volver de esta ley, que es muy cortita, pero sí a los fundamentos de qué se planteó, digamos, en las sesiones ordinarias de la Comisión de Educación, ¿no?, los fundamentos del proyecto de ley que fue aprobado, ¿no?, que se convirtió en ley, fíjense, en el 2007, ¿no?, contemporáneo al Parlasur. Y dice lo siguiente: sin duda la importancia de la enseñanza de la lengua portuguesa en nuestras escuelas se encuentra fuerte y sólidamente fundada en cuestiones geopolíticas estratégicas vinculadas al desarrollo de la nación y al cumplimiento de acuerdos internacionales vigentes. Esta vocación regional se concretó, entre otras realizaciones, con la consolidación del Parlamento del Mercosur en Montevideo el 7 de mayo de 2007, con la común convicción de sus integrantes de que es el órgano de representación ciudadana que le faltaba al bloque para paliar su déficit democrático, ¿no? O sea, sin el Parlamento, las medidas que se toman, digamos, a nivel regional, a nivel internacional, ¿no?, dependen del canciller, dependen del Poder Ejecutivo. Entonces es muy importante acceder, ¿no?, a una participación directa, ¿no?, en estas medidas internacionales. Y dice: la Cámara Legislativa estará integrada por 90 diputados, 18 por cada país miembro, ¿no? Y después indica los países. Bien. En esta representación ciudadana, ¿no?, también quería agregar que justamente la escuela secundaria, que es donde se apunta el nivel educativo que apunta a la ley, justamente es el nivel educativo que busca justamente formar a los ciudadanos, ¿no? Entonces, la ley tendría que estar directamente vinculada con esto, ¿no? Entonces, como decía, ¿qué pasó, ¿no?, con esta ley de portugués, ¿no?, que llega con tanta fuerza al Congreso de la Nación, pero después desaparece en las escuelas, ¿no? Bueno, tenemos un primer problema, es que la Ley de Educación Nacional, si bien apunta a esta dimensión regional, solo establece la enseñanza de por lo menos una lengua extranjera, ¿no?, lo que ya dificulta la inserción de no solo el portugués, sino cualquier otra lengua en las escuelas. Y después tenemos en los lineamientos nacionales que mencionaba, los lineamientos, digamos, educativos nacionales, le silencian esta ley, ¿no? Solo va a estar mencionada en un taller obligatorio, obligatorio de oferta, ¿no?, pero optativo para los alumnos, ¿no?, de portugués, solo en la orientación en lenguas, que sabemos que es una orientación con muy poquitas escuelas, incluso Santa Fe no tiene escuelas públicas que hayan elegido esta orientación, entonces este inciso no les afecta.
Y las otras orientaciones no incorporaron esta normativa, ¿no? Hablando de los marcos de referencia nacionales. Y una tímida mención en los NAP de lenguas extranjeras, con una nota al pie de página, solo para aclarar una terminología, digamos, no para cumplir la ley. Entonces, en el 2022, lo que tenemos es una desigual, heterogénea e inestable incorporación de diferentes lenguas extranjeras y escasa, ¿no?, implementación del inglés, ¿no?, que vamos a ir desarrollando, sobre todo mis colegas profesoras, ¿no?, frente al avance de inglés que suele ser la lengua extranjera, ¿no?, obligatoria. Los núcleos de aprendizaje prioritario, como mencionaba, hacen énfasis, ¿no?, en el plurilingüismo, hacen énfasis en la dimensión formativa, ¿no?, que ahí podemos pensar, digamos, directamente esta dimensión formativa con la construcción ciudadana, ¿no?, y acá el portugués, ¿no?, tendría un papel fundamental, ¿no?, si pensamos en el Parla Sur. Énfasis en la interculturalidad y el plurilingüismo, ¿no? Sin mencionar, digamos, sin cumplir dentro de la oferta de lenguas el papel que debería desempeñar el portugués, ¿no? Y en la orientación en lenguas, acá les quería mostrar que hay un énfasis latinoamericano en relación a la oferta de lenguas, que acá figura no solo por la universalidad del uso de las lenguas, sino también por su incidencia o valor cultural o por necesidades de integración social, cultural o económica productivas, prioritariamente latinoamericana. Hay una dimensión latinoamericana, pero ¿no?, que se refleja muy poco en relación al portugués, ¿no?, en la elección de las 3 o 4 lenguas que se ofrecen en esta orientación. Solo el portugués, ¿no?, aparece la ley, pero solo en un taller optativo de 1 año, ¿no? Bien. Después, si pensamos en datos más concretos, yo en el postdoctorado sigo trabajando con esta temática y estoy haciendo un relevamiento, ¿no?, de cantidad de escuelas que ofrecen portugués. Estoy trabajando con Córdoba, Santa Fe, provincia de Buenos Aires y Cava, y también Cava, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y estoy también entrevistando a profesores que también me van ayudando con estos datos, porque la verdad que son muy difíciles de conseguir, y a grandes rasgos, ¿no?, me faltan algunos datos, pero bueno, en Córdoba, de las 1.200 escuelas públicas, bueno, alrededor de 50 escuelas ofrecen portugués, lo cual es un montón. Esto es un relevamiento del Consulado de Brasil, es un montón comparado con otras provincias. En Santa Fe, de escuelas públicas, tenemos 5 provinciales y por lo menos 4 dependientes de universidades, de la Universidad Nacional de Rosario y de la Universidad Nacional del Litoral. Después tenemos en la provincia de Buenos Aires, tengo entendido que solo las escuelas con orientación en lenguas, las escuelas públicas con orientación en lenguas ofrecen portugués, y en Cava tenemos 10 y 20, en total 30 escuelas solamente, ¿no?, que ofrecen portugués, ¿no? Para una ley nacional es tristísimo el panorama. Después tenemos, ya yendo a Santa Fe, tenemos en la currícula de materias, tenemos desde el ciclo básico, ¿no?, una lengua extranjera. Acá por favor corríjanme quienes están realmente actuando,
si tengo que modificar algo, si estoy diciendo algo raro o extraño, ¿no? Tenemos lengua extranjera inglés, ¿no? que si bien no está declarado que es el inglés, ¿no? En la mayoría de los casos termina siendo el inglés, y una lengua extranjera adicional es con esta nota al pie, ¿no? Que dice si se optara por una lengua extranjera adicional dentro de las posibilidades de los espacios articulados, ¿no? Y si vamos a los espacios articulados, son estos 4, ¿no? Y que cada escuela puede elegir 2, o sea que puede no elegir la lengua extranjera adicional, ¿no? Puede elegir ciencias sociales, seminario de ciencias sociales y laboratorio de ciencias naturales, entonces nunca van a tener una segunda lengua estos alumnos, ¿no? Bien. Después, esto, digamos ya, esto desde el ciclo básico, ¿no? Y acá en las orientaciones solo tenemos información, digamos, solo tenemos datos sobre las lenguas, ¿no? o sugerencias de cómo implementar las lenguas en la orientación en lenguas, ¿no? Sugerencias más específicas que retoman algunas representaciones, ¿no? En la orientación en lenguas. Tenemos la representación, ¿no? De que el inglés, ¿no? Se enseña porque es considerada como lengua de comunicación internacional, frecuentemente utilizada en los medios de comunicación, ¿no? Acá aparece esta cuestión del inglés para la comunicación internacional de forma naturalizada, ¿no? Un poco, ¿no? Apuntando a esa construcción, ¿no? También de ciudadano global, ¿no? Con el inglés nos comunicamos con todo el mundo, ¿no? De forma internacional. Y las representaciones hoy del portugués, las justificativas, ¿no? Asociada con el Mercosur, ¿no? Junto al español, pero no hay mención a la obligatoriedad del taller optativo de portugués que aparecía, ¿no? En los documentos nacionales, ¿no? Ni siquiera eso se traslada a la orientación en lenguas de Santa Fe. Bien, después algunos números sobre las escuelas en Santa Fe que tienen lenguas extranjeras, escuelas públicas, ¿no? Yo estos datos los saqué del portal de educación de la provincia de Santa Fe, ¿no? Vemos los números del inglés, después sigue francés, después italiano y portugués, ¿no? Estas 6 escuelas que ofrecen portugués están en Rosario y en el Gran Rosario, ¿no? Ni Santa Fe ni Rafaela tiene cargos, o por lo menos cargos públicos declarados en el portal de educación de portugués. Y también tenemos por lo menos 5 escuelas preuniversitarias, ¿no? Estas dependen de las universidades que ofrecen portugués. Esta oferta suele tener diferentes modalidades, ¿no? Como espacio curricular articulado, como les comentaba recién, en donde puede ser elegida lengua extranjera adicional, también como espacio de definición institucional, o como un taller extracurricular, a veces abierto a la comunidad, como suele pasar con las escuelas dependientes de la universidad, ¿no? Esto, cuando es extracurricular, es complejo porque, bueno, primero por la asistencia de los alumnos, y también por la perspectiva, ¿no? Porque cuando es extracurricular se pierde, ¿no? Esta dimensión, se suele perder esta dimensión formativa, ciudadana, ¿no? Con la que se impulsa la ley. Bien. Por último, unas reflexiones finales para no extenderme tanto. Como le fui presentando, ¿no? Tenemos decisiones regionales muy interesantes
que toman en cuenta, ¿no?, la región, la necesidad de la integración lingüística y cultural, pero lo que terminamos, digamos, teniendo en los núcleos de aprendizaje prioritarios, y también en la documentación, bueno, provincial, en el caso de la provincia de Santa Fe, es lo que yo le llamo un plurilingüismo ideal, ¿no? Hay bastante centrado en cómo se aplica también en la Unión Europea, ¿no?, con una generalización y naturalización del inglés como lengua global o lengua de comunicación internacional, y a la vez siguiendo las tradiciones de enseñanza, ¿no?, de las lenguas europeas, ¿no?, inglés, francés e italiano, ¿no?, que vimos que son las lenguas que, bueno, bastante más atrás, pero sí más adelante que el portugués, no están el francés y el italiano. Y lo que nos puede traer el portugués, y también la perspectiva con la que enfoquemos también las otras lenguas, pero sobre todo el portugués, puede tener un papel muy importante en pensar un plurilingüismo crítico y situado en América Latina, ¿no? En tanto lengua de integración regional, con el portugués podemos abordar una dimensión formativa en términos ciudadanos, identitarios, lingüísticos y culturales, ¿no?, que aborde la realidad de nuestra región a partir del conocimiento y entendimiento con el otro vecino, ¿no? Abordar la situación sociolingüística de la región implica valorar y aprender sobre las variedades de portugués y español latinoamericanas, ¿no?, como decía, muchas veces estigmatizadas, así también como las lenguas originarias y de inmigración, ¿no?, que suelen ser lenguas y problemáticas compartidas entre los países de nuestra región. Así que bueno, muchísimas gracias, y disculpa si me extendí mucho con el tiempo. Tenía mucho para decir. Muchísimas gracias, Virginia, a vos por este repaso tan completo, por leyes que muchas veces desconocemos pero que están en vigencia y que es muy importante visibilizar. Me parece especialmente relevante también que hayas, bueno, y tu generosidad de compartir los datos preliminares de esta nueva investigación, ¿no? Estamos atentos a cuando ya se pueda publicar, porque creo que algo que queda claro es que necesitamos tener más datos y más desarrollo de investigación en esta temática. Y bueno, en Santa Fe es bueno que ya desde la universidad, desde el CONICET se esté trabajando en esto, así que vamos por más, porque eso también nos permite tomar decisiones y seguir avanzando. Ahora vamos un poco a conocer la realidad del portugués en las escuelas, y hoy nos acompañan dos queridas colegas, las paso a presentar. En principio va a presentar la profesora Daniela Catarossi, que es profesora en portugués, graduada de la Universidad Nacional de Rosario, profesora de francés, lengua extranjera, graduada por el IES Olga Cossettini, y es también traductora pública de francés. Realizó la especialización universitaria en español, lengua extranjera, en la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano. Se dedica actualmente a la docencia en portugués en escuelas de enseñanza media e institutos de educación superior de gestión pública y privada. Se desempeña como traductora freelance para empresas de la región. Tiene experiencia en enseñanza del portugués y español con fines específicos en las áreas de metalurgia y seguros, y ha participado como intérprete de conferencias y foros en congresos de la ciudad de Rosario. Daniela, bienvenida. Te escuchamos. Hola, buenas tardes, buenos días, ¿cómo están? Bueno, espero no aburrirlos. Yo les voy a dar otra visión desde el frente de batalla, ¿sí? Desde las escuelas puntualmente y desde el instituto donde trabajo. Me encantó escuchar todos estos números, Virginia, porque ponen en evidencia lo que uno siente desde aquí, desde cada lugar donde estamos. Y bueno, les voy a contar un poquito a partir de lo que me sugirieron como temática para presentarles, y contarles un poquito cómo fue mi inserción en la escuela media, ¿sí? Enseñando portugués. Como cuando me presentaron ya se dijo, yo soy profesora de francés, fue mi primer acercamiento hacia la docencia, pero con la necesidad allá por el año 92, con el Mercosur, como se dijo, la cantidad de profesores era escasa
no había, nos estábamos formando y éramos muy requeridos. Comencé a trabajar en empresas de la región, fundamentalmente todo lo que es metalurgia. Al cabo de algunos años, ¿sí? Las pandemias han marcado mi vida y creo que la de muchos. Allá en el 2009 con la influenza yo decidí hacer un cambio en mi profesión y busqué poco a poco ver cómo podía inscribirme en las escuelas, ¿sí? Yo había hecho un paréntesis muy grande en lo que era todo el sistema formal de educación y salí a buscar cómo era esto de las inscripciones en aquella pandemia más breve que tuvimos y me inscribo en la provincia de Santa Fe, vuelvo a insertarme en el sistema tan desconocido para mí en ese momento y en el 2010 me convocan a cubrir horas interinas en una escuela media, ¿sí? Puntualmente la escuela donde hoy trabajo, que es la escuela 338. Ahí descubro todo un sistema nuevo, ¿verdad? La escuela en ese momento tenía a disposición las horas de portugués, del turno mañana, del turno tarde, 30 en particular, y me quiero investigar un poco, pregunto cómo es que tenía portugués, porque para mí fue una sorpresa, y ahí sé que la profesora titular hasta ese momento, que se acababa de jubilar, había hecho todo el traspaso junto con la vicedirectora, ¿sí? Ella era profesora de francés como yo, profesora de portugués, y varios años antes habían hecho todo el traspaso hacia las horas de portugués, movilizados por el Mercosur a partir del año 92, 95. ¿Sí? Bueno, yo llego, comienzo con unas pocas horas, no tomé todo, era todo nuevo para mí en ese momento, y bueno, comienzo con algunas horas, los chicos sumamente motivados, todos querían aprender portugués, estaba de tercero a quinto en ese momento, ¿sí? Con lo cual, bueno, así arrancamos. Les reitero, había 30 horas, turno mañana, turno tarde. Por suerte eso sigue vigente en la escuela, lo estamos manteniendo a capa y espada hasta veamos que no haya una nueva modificación en la currícula y demás. En el año 2012, como recién explicó Virginia, se incorporan como lengua extranjera adicional, la escuela lo quiere mantener, lo defiende, además del taller de economía, defiende la lengua extranjera y se incorpora desde primero y segundo año. ¿Sí? Entonces pasamos a tener portugués de primero a quinto, estoy hablando de una escuela pública de la ciudad de Rosario, que tiene de primero a quinto año en una única modalidad, que es la modalidad humanidades, y se conserva hasta el día de hoy. ¿Sí? Lo mismo por el turno tarde. Bien, en esa misma época yo ingreso a una escuela de gestión privada con un concurso privado también interno y al año siguiente en una escuela técnica, ¿sí? Donde las horas eran, como también estaba diciendo Virginia, eran extracurriculares. ¿Sí? Los alumnos se ofrecía como opcional en un contraturno, si bien las horas eran académicas y estaban dentro de la currícula, para los estudiantes eran contraturnos. Se ofrecían a partir de las 6 de la tarde para convocar estudiantes del turno mañana y del turno tarde. Estuve varios años allí. Hoy, si Cecilia puede después explicarlo, tengo entendido que esas horas se perdieron, yo me trasladé a la escuela donde estoy hoy y creo que actualmente no están más. Bien, eso es a nivel medio, estoy hablándoles desde el año 2010 al 2012, como fue mi inserción al nivel medio. También estoy en un nivel terciario, pero creo que hoy nos ocupa fundamentalmente todo lo que es nivel medio. Así que vamos a enfocarnos en eso puntualmente. En las escuelas privadas, bueno, no creo que no es lo que nos interesa, pero la motivación está muy presente en los chicos, tienen acceso a viajes. En lo que es escuela pública, hoy puntualmente
si vamos a ver cómo abordamos la enseñanza de las lenguas extranjeras, del portugués puntualmente, hablo desde mi experiencia, yo no estoy trabajando con francés en este momento, tratamos de mostrarles un nuevo mundo, porque los chicos de la escuela pública llegan realmente sin saber dónde está Brasil en la región, no lo pueden localizar, no lo pueden ubicar, las necesidades son de lo más variadas, ¿sí? Pero bueno, en aquel momento cuando ingresé, tuve una colega muy, muy generosa que me acompañó, porque yo me encontré de repente que tenía adolescentes frente a mí y hacía 10, 15 años que trabajaba con adultos, o sea que no sabía bien cómo presentarme ante las clases. Me dio todo su material, me ayudó a encontrarme con los adolescentes de nuevo y empezamos trabajando según lo que ella consideraba un enfoque comunicativo, nociones muy, muy puntuales, que los chicos se entusiasmaban y podían hablar. Venían siempre con, yo lo destaco porque me parece que no es menor, en ese momento el portugués estaba presente, se hablaba mucho, los chicos tenían la canción del verano, que para mí era fundamental, llegaban en marzo, queriendo aprender esa canción y creo que era la puerta de entrada para el portugués. Bueno, las modas cambiaron mucho, hoy no se habla del portugués, no hay música en portugués que les suene. Por ahí es difícil decirlo, pero no conocen personalidades, no salimos de un jugador de fútbol, una cantante, y algunos no la conocen, Anita, no la conocen. Así que bueno, es difícil la llegada a los chicos. Buscamos otros argumentos para hablar con ellos, para decirles por qué, cuál es la ventaja de estudiar otro idioma. No es sencillo, ¿sí? Bueno, algo que yo no dije es que tienen de primero a quinto, pero primero y segundo es lengua extranjera adicional, y en tercero van a optar por inglés o portugués dentro de esa modalidad, ¿sí? Los últimos años, como les decía, es muy difícil argumentar porque los chicos no tienen ninguna motivación externa, no conocen el país, no conocen a nadie. Y bueno, empezamos con esto de que les va a permitir estudiar, desarrollar la memoria, que es más sencillo, que es más cercano, bueno, todas esas cosas. La familia mucho no nos ayuda tampoco porque hablan de la utilidad del inglés, ¿sí? Pero bueno, logramos tener alumnos que eligen y que ya al cabo de medio año están contentos de estudiar portugués porque les resulta fácil. Así todo, debo destacar las dificultades que traen después de la pandemia y la pospandemia muchísimo más, ¿sí? Pero bueno, les mostramos una cultura nueva. A veces quien me ha ido a reemplazar alguna vez puede ver que en primero, en segundo, el enfoque es muy lexical, muy sociocultural, apenas es mostrarles que hay otra manera, otra mirada de las cosas, que hay una inserción en la región. Ellos, estos chicos de escuela pública de la región donde vienen muy viendo lo que es su barrio, su zona muy, muy cercana. Ahora van a ver por qué les digo su zona muy cercana. Bueno, así presentamos portugués. Llegado tercero, cuarto, podemos ir un poco más allá, presentamos proyectos para armar, tratando de tomar como teoría el enfoque por tareas, y hacemos algunos proyectos muy ambiciosos para ellos, y bueno, nos ponemos de acuerdo con la Fundación del Hospital Vilelas, y hacemos el proyecto del cuidado del medio ambiente, juntamos tapitas cuando estaba la cantina, bueno, ahora la perdimos, con la pandemia perdimos la cantina, juntaban tapitas, leíamos mucho sobre el reciclaje y demás. Otro proyecto importante que a ustedes les va a parecer raro es visitamos Bitmemo, el bar, junto con el departamento de inglés, armamos un proyecto para traer los chicos al centro. Nunca vinieron, no conocen un bar, entonces conocen los Beatles, escuchan músicas en inglés, nosotros leemos en portugués. Como verán, hacemos una gran mezcla para mostrarles algo más allá de su barrio, de su casa. Bueno, celebramos las fiestas juninas. Joana alguna vez estuvo con ellos, siempre celebramos las fiestas juninas, les mostramos que hay otras costumbres. Bueno, todo eso es lo que hacemos en las clases, más allá de poder
hacerles decir algo, vienen con mucha timidez, los chicos les cuesta mucho querer hablar, poder decir algo, pero bueno, esa es la realidad nuestra en la escuela pública. En contrapartida, la escuela privada, bueno, hemos hecho intercambios, recibimos brasileños, fuimos a Brasil, es otra realidad, diametralmente opuesta. Bueno, no quiero ser pesimista, ¿sí? Ni desmotivar, porque este conversatorio me parece que fue muy importante para nosotros, para ver si podemos modificar algo de lo que se está haciendo, de lo poco que se está haciendo, porque tenemos muy pocos lugares, como digo yo, desde el frente de batalla para poder llevar el portugués a todos los niveles, ¿sí? Igual creo que el nivel medio es el más difícil, por lo que leí, por lo que escuché que dijo Virginia, pero me parece que la información que se está recibiendo, como les dije, es muy escasa. Los chicos no tienen información deportiva, cultural, de ningún tipo sobre Brasil, no hay noticias, ¿sí? No saben. Hace unos años los chicos sabían quién era el presidente, hoy no saben, nada les dice los nombres. Sí tuvimos un gran impulso con el Mundial 2014, con las Olimpiadas, tuvimos estudiantes que están en Renato Cesarini y que viajaron, y después de eso vino para abajo lo que es la información que les llega a ellos por fuera de la escuela, ¿sí? Eso nos resulta bastante difícil para poder motivarlos. Pero bueno, yo decía que para ir cerrando, desde mi lugar, quiero acercarme a los chicos con este mundo nuevo, con estos argumentos de que bueno, tenemos que poder mostrarles que hay algo más que su barrio, su casa, su escuela. Y yo creo que nosotros acá sin desmotivarnos tenemos que buscar la manera no solo de ver cómo hacemos mejor nuestras clases, sino encontrar un lugar en la agenda de los ministerios, de los entes de gobierno, porque no vamos a poder sino llegar más allá de la simple clase en una escuelita privada o en alguna empresa. Las empresas nos siguen requiriendo, el comercio sigue estando, pero si no vamos desde estos lugares pequeños, lejanos y perdidos en la ciudad y en la provincia, no, me parece que nos va a costar muchísimo llegar. Por eso me puse como objetivo llegar a la agenda del ministerio, entes de gobierno de Brasil y de Argentina, consulados, llegar de alguna manera. Creo que tenemos la universidad que nos avala, que está haciendo un lugar muy grande en las escuelas como superior de comercio. Bueno, mis hijos han podido pasar por esos talleres, pero no desde otros lugares donde las dificultades son muy difíciles de acceso. Entonces me propongo llegar a estos chicos, a estas familias que tampoco conocen de Brasil y entonces no pueden enseñar a sus hijos que es posible otro idioma, otro lugar, otra cultura, otra música. Así que bueno, eso es todo. Agradezco mucho poder contarles desde mi lugarcito pequeño en la escuela lo que hacemos y lo que tratamos de mantener el portugués en pie. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Daniela, por traer tu experiencia. Un placer, y es un poco la idea, ¿no? Visibilizar, juntar fuerzas. Y ahora vamos a darle la palabra a Cecilia, que también es docente de portugués en el nivel secundario. La presentamos. Cecilia Postiglione es profesora de portugués por la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Actualmente se desempeña como docente de portugués en la ESOPA número 3183, ingeniero Raúl Arino, y como docente de alemán en la ETTP número 466 en el nivel primario en el Colegio Alemán de Rosario. Es docente de la Escuela de Lenguas de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario en las carreras de profesorado, licenciatura y traductorado en portugués. Además, en la misma institución participa del proyecto de extensión Lenguas e Integración. Bienvenida, Cecilia.
Bueno, muchas gracias, buen día a todos, a todas, gracias por la invitación. Como les dije antes, estoy muy contenta de participar de este conversatorio, y bueno, les voy a compartir mi experiencia laboral en la enseñanza media con portugués. Yo preparé una presentación medio como ayuda a memoria. Bueno, empiezo. Mi presentación va a tener 3 partes. Primero voy a hablar sobre la inserción curricular del portugués en las 2 escuelas en las que trabajo y trabajé con portugués. En segundo lugar, el enfoque pedagógico, y en tercer lugar, las percepciones de docentes, estudiantes y autoridades. Bueno, en el año 2017 empecé a trabajar en la Escuela General Manuel Savio, que fue donde trabajaste vos, Daniela, según entendí. El portugués en esta escuela consistía en 3 horas cátedras semanales durante 2 años, o sea, nivel 1 y nivel 2. Estas horas figuran como horas FID, de función institucional docente, es decir, cuando yo miro el ID en el sistema, aparecen con este nombre, no como lengua extranjera, sino como función institucional docente. Según tengo entendido, esto quizás Virginia después lo podemos investigar juntas, estas horas son una herencia del año 1989, cuando el Consejo Nacional de Educación Técnica hace un acuerdo con el Goethe Institut de Buenos Aires e implementa la enseñanza de alemán en las escuelas técnicas del país. 12 horas cátedra durante 4 años, es decir, 3 horas cátedra por año durante 4 años. Según tengo entendido, esta escuela técnica lo que hace después, la llamada técnica 4, que es la 466, lo que hace es después destinar 6 horas a alemán y 6 horas a portugués. Lo que pasó este año, yo en esta escuela estaba como docente interina, porque la profesora que se encontraba antes, ignoro si era interino o titular, se jubila y quedan horas interinas. Luego me ofrecen las horas de alemán. Yo, bueno, también enseño alemán. Esas horas no tienen escalafón. Me ofrecen alemán, y yo, a raíz de que estas horas son extracurriculares y la enseñanza se imparte después de las 6 de la tarde, este año decido dejar 6 horas de portugués, teniendo en cuenta que yo ya trabajo con portugués en otras escuelas, y pienso, bueno, qué buen espacio para que para que otra docente u otro docente de portugués pueda empezar a trabajar en la escuela pública. Cuando yo renuncio a estas horas, luego la secretaría, luego de haber renunciado, me informa que las horas se perdían porque eran de este plan viejo, eran horas FID, que venían de este convenio que se había hecho con las escuelas técnicas, y que cuando se renuncian las horas vuelven al ministerio, digamos, desaparecen. Como ha pasado con muchas en varias escuelas. Esto fue una gran sorpresa para mí, porque no me lo habían informado en la secretaría, tampoco el director, aludiendo que no sabían que esto era así. De haberlo sabido, yo podría haber encontrado una manera de licenciar las horas para que las horas continuaran en la escuela. Por lo tanto, la conclusión fue que se han perdido estas horas de portugués y continúan las horas de alemán, que son 6 horas. Otra escuela en la que me desempeño, que bueno, entiendo que no es, digamos, acá el foco lo estamos haciendo en las escuelas públicas, pero bueno, yo también me desempeño en la Escuela Ingeniero Raúl Arino, que queda en la ciudad, Rosario, pero es en la ciudad de Funes. Es una escuela privada, autorizada, donde los chicos tienen portugués de 1º a 5º año, y tienen 3 horas cátedra en 1º y 2º, y 2 horas cátedra en 3º, 4º y 5º. Estas horas figuran como lengua extranjera adicional portugués en la currícula, y son obligatorias. Cuento un poco cómo fue el trabajo en la escuela técnica. Estas horas de portugués eran optativas.
Por lo tanto, lo que hacíamos siempre era hacer una promoción en la escuela, tanto a la mañana como a la tarde, en todos los salones, difundiendo la inscripción a este taller de portugués, y en general había una convocatoria, siempre a principio de año había una convocatoria muy grande. Estoy hablando de 40 inscriptos. Yo arrancaba mis clases con 40 inscriptos, pero al ser horas, clases no obligatorias, en contraturno, a la noche, cuando llegaba el invierno, a mitad de año siempre iba bajando la asistencia de los alumnos por distintos motivos, porque estaban lejos de su casa, porque no los podían pasar a buscar, porque los padres cambiaban de trabajo y no los podían esperar en la parada del colectivo. Esta escuela queda en la zona oeste de Rosario, en un barrio, en el barrio Escuénaga, y es un barrio con graves problemas de inseguridad, como muchos de los barrios de Rosario, y eso hace que a la hora de elegir si salir a las 8 de la noche de la escuela o salir a las 6, muchos alumnos, muchos estudiantes optaban por volverse a su casa antes. También otra cuestión que se ve es la falta de apoyo de los padres, discursivamente, ¿no? Lo que compartían los chicos, no había no se notaba un acompañamiento de los padres del estudio de la lengua extranjera, del aprendizaje de otra cultura, etcétera, sino, no, mi papá me dijo que no, que me tengo que volver temprano a mi casa, me dijo que mejor que estudie inglés, etcétera. Bueno, ¿cómo es el trabajo en estas escuelas? Yo, en principio, siempre como pienso yo la escuela es, la enseñanza del portugués, perdón, es con esta frase que comparto acá, que para mí el acceso al conocimiento de una lengua o cultura extranjera posibilita a los alumnos que reflexionen sobre sí mismos y la existencia del otro, ¿no? Fortaleciendo de esta manera la construcción de una ciudadanía tolerante y con valores democráticos, ampliando el horizonte de conocimiento y las maneras de comprender y entender el mundo. Estos lineamientos también figuran en los NAP, ¿no? Nosotros enseñamos lenguas extranjeras para fomentar la construcción de una ciudadanía tolerante, ¿sí? Teniendo en cuenta que cuando yo conozco cómo viven otros y cómo son otros, me puedo conocer mejor a sí mismo y ser más respetuoso con estas diferencias que muchas veces los alumnos ven como algo negativo. Y bueno, nuestro desafío, creo, de todas y todos como docentes de lenguas extranjeras, es mostrar que no porque alguien es diferente es mejor o peor, ¿no? Parece muy obvio esto, pero para los alumnos de secundario no lo es tanto. Como contaba, en la escuela técnica la modalidad es de taller y de cursado libre. Si bien ellos tienen una formación técnica, el primer año yo trataba, bueno, un poco como contaba Daniela, de, compartirles dónde queda Brasil, ¿no? Qué lugar ocupa en el mapa, trabajar con producción y comprensión de géneros textuales cercanos a su realidad, ¿sí? Presentaciones personales, algún video de un youtuber mostrando cómo es su rutina, o cómo es su casa, cómo es su escuela. Bueno, trabajo con material auténtico, un poco para poder acercarlos a muestras auténticas, ¿no? De la lengua y de la cultura. Implementé el uso de algunos manuales didácticos, siempre haciendo un recorte, y en el segundo año intentaba darle un perfil más técnico, trabajando con vocabulario específico de las orientaciones en las que ellos participaban, en las que ellos estaban estudiando, haciendo, por ejemplo, un año lo que organizamos fue un recorrido por el taller de la escuela técnica, donde ellos me iban mostrando las distintas secciones del taller, el torno, el horno de hierro, la morsa, etcétera, mostrándome cómo funcionaba la máquina, qué partes tenía, para qué servía, digamos, trabajando en ese caso con el vocabulario técnico. Cada uno en su especialidad,
Por ejemplo, los que hacían electrotécnica me mostraban el taller de electrotécnica, mostrándome las herramientas, la maquinaria, para trabajar con el vocabulario técnico, y también para que ellos me compartieran. Yo en mi vida había visto una morsa o nada, entonces compartirme lo que ellos sabían, lo que ellos conocían, bueno, para hacer ahí un aprendizaje colaborativo, ¿no? Que yo también aprendiera algo de ellos. Otra de las actividades que realizamos fue el teletándem con una docente de Brasil. Yo ese año habíamos tenido una visita en la facultad de un profesor que trabajaba con teletándem. Yo me contacté con una docente que trabajaba en una escuela técnica de Brasil e hicimos algunos intercambios por videollamada. Esto fue antes de la pandemia, no era tan común hacer estos encuentros. Logramos, bueno, que nos dieran la sala de computación y pudimos hacer varios encuentros por videollamada, donde los alumnos tenían que resolver una serie de actividades, etc. Como el taller es extracurricular, no tiene libreta, digamos, no va con nota, no es que ellos tienen que pasar de un trimestre al otro. La evaluación que yo iba haciendo de ellos, bueno, primero que era bastante fácil hacer una evaluación, porque al ser un grupo chico y estar con ellos muy de cerca, podía ir viendo el aprendizaje que iban haciendo, pero la evaluación que yo iba haciendo era mediante trabajos prácticos integrados. Como por ejemplo, doy un ejemplo, vimos la rutina, bueno, vimos un video de una youtuber brasileña que muestra su rutina, y bueno, pedirle lo mismo a los alumnos, ¿no? Ir trabajando todas las cuestiones relativas a la rutina, y que ellos tuvieran que producir un video. Digamos, ese tipo de trabajos eran los trabajos con los que íbamos trabajando. Iba a decir algo más, y me olvidé. Bueno, en cuanto a la escuela privada, la escuela Raúl Arino, en esta escuela, bueno, trabajo con las orientaciones curriculares de la provincia de Santa Fe. La orientación en lengua fue lo que yo consulté para poder armar el programa, los lineamientos propuestos en los NAPS, el AICLE, que es el aprendizaje integrado de contenido y lengua extranjera, y el aprendizaje basado en proyectos. Como la escuela tiene esta metodología de aprendizaje como proyecto institucional, eso me permite a mí, a través del trabajo con el AICLE, poder adaptarnos, digamos, a los distintos proyectos que forman parte de la escuela, y por ejemplo, si hay un proyecto de medio ambiente, poder trabajar cuestiones ambientales en portugués, justamente, digamos, no trabajar con contenidos específicos de la lengua, vocabulario, gramática, etcétera, sino quizás trabajar contenidos que son de otras materias en portugués. Esto lo hago, no siempre, digamos, pero el programa contempla cuestiones más específicas del portugués y la integración con otras materias de la escuela, que tiene una recepción muy buena, muy positiva, muy abierta de parte de los alumnos, porque nos permite indagar en temas que son de su interés. Al no estar determinados por contenidos obligatorios, digo, en cuanto a temáticas, en esta materia podemos trabajar redes sociales, ambiente, o deportes, que son temáticas que a los alumnos les interesan. En cuanto a las percepciones, no sé cómo estoy de tiempo, porque no tengo el reloj. Venimos bien, bueno, 5 minutos, ¿puede ser, Cecilia? Perfecto, Perfecto. sí, perfecto. En cuanto a las percepciones de autoridades, estudiantes y docentes, bueno, en principio en la escuela técnica siempre mi trabajo fue muy libre, en el sentido de que siempre pude decidir qué trabajar y cómo trabajar con los chicos. Una de las orientaciones de la escuela técnica me ofreció su laboratorio, el laboratorio de física, donde a partir de gestiones de los docentes de esa orientación cuentan con proyector, computadora, acceso a internet, sonido, y eso me permitió a mí trabajar con tecnología en el salón,
de otra manera no hubiera podido, porque en la biblioteca, que fue el primer espacio que me ofrecieron, no contábamos con nada de esto, y eso a nivel personal fue muy positivo, en parte porque me sentí acompañada por algunos de los docentes de la escuela. En cuanto a las autoridades, podría decir que no se ve un interés muy grande en el caso, cuando se perdieron las horas de portugués, digamos, por recuperarlas, pero por otro lado, también la actual dirección es una dirección que cuando yo presento algún proyecto o alguna idea, nunca la respuesta es negativa, sino, bueno, sí, está bien, digamos, no hay mucho acompañamiento, pero tampoco es esto de poner palos en la rueda, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Los estudiantes en la escuela técnica siempre muy interesados por la lengua extranjera, pero como contaba antes, bueno, con una serie de dificultades para poder continuar con los estudios del portugués, de diversa índole, como ya les conté, lo cual hace que al final de los 2 años los graduados fueran entre 6 y 8 estudiantes. Digamos, desde la inscripción a 2 años después, terminaban más o menos 6 o 8 estudiantes. En la escuela Arino esto es diferente, porque es un proyecto institucional, el del portugués. La escuela cuenta también con portugués en el primario, en la escuela primaria, entonces el acompañamiento es mucho mayor, digo, en el sentido de buscar contactos con escuelas de Brasil, de participar de proyectos que incluyan el portugués. Bueno, festejamos las fiestas juninas también, hemos trabajado en distintos proyectos ambientales, acompañamiento con otras materias. También al ser una metodología de la escuela, el aprendizaje basado en proyectos hace que sea mucho más fácil insertarme, ¿no? y que el portugués esté presente en la escuela. De hecho, es una escuela cuando nos cruzan a las docentes de portugués en los pasillos, nos saludan en portugués, los preceptores nos saludan en portugués, como que está mucho más viva la lengua en esa escuela, no está solo dentro de los pasillos del salón. Bueno, yo, para cerrar, una de lo que quería decir era que, bueno, en esta escuela que es privada se ve la presencia, permanencia y la difusión del portugués en los estudiantes, en las familias, en los docentes, y en la escuela técnica, lamentablemente, lo que yo veo es que hubo una pérdida de 6 horas cátedra este año, y un horizonte bastante oscuro, digamos, porque digamos, la respuesta de parte de la escuela, de la secretaría, fue que esas horas se perdían y que al ser de un sistema viejo no se podían recuperar. Espero que, bueno, con todo este movimiento que estamos generando los docentes de lenguas extranjeras, se pueda generar un cambio, y bueno, seguimos de todas maneras enseñando y fomentando la educación en lenguas extranjeras, que creo que es muy importante para la formación de nuestros estudiantes y futuros ciudadanos del país. Bueno, muchas gracias a todos, a todas. Acá incluí varias de las lenguas que circulan en nuestra ciudad. Bueno, eso es todo. Gracias. Muchísimas gracias a vos. Bueno, gracias a todas. Un aplauso para todas, realmente impecables, interesantes las presentaciones. Qué importante no poder compartir, porque cuánto nos resuena a los docentes de todas las lenguas, esto de tener que trabajar fuertemente sobre la fundamentación de nuestro espacio curricular y sobre el sentido formativo de las lenguas. Eso es común a todos. Y algunas cuestiones puntuales, institucionales, serias, como esta que comenta también Cecilia, a la que es importante darles visibilidad. Aquí en el chat les cuento que hay una cantidad de comentarios, felicitaciones, pedidos de contacto. Virginia, ahí también hay una colega que te quiere contactar. Bueno, es un espacio también para extender las redes, ¿no?
para seguir trabajando, ustedes saben, ya sea desde este espacio colectivo, o bueno, de ahora en más contacto entre todos los docentes. Con respecto a las preguntas del chat, bueno, abrimos el momento para preguntas también con el micrófono, si alguien quisiera intervenir. También hay experiencias desde Misiones, nos comparten cuál es la situación en las distintas provincias y preguntaban también sobre otros niveles. Pero acá hay Renata pide el micrófono. Adelante, Renata. A ver, ¿no? ¿Ahí se me escucha? Ahí se escucha, sí. Bien, buenos días, casi buenos mediodías. Bueno, en primer lugar, agradecer a las compañeras, siempre es grato escuchar a las compañeras que están en las escuelas con las cuales comparto el nivel secundario, así que eso es muy importante. Y agradecer la mirada política de Florencia y de Virginia, y voy a explicar por qué yo siempre me presento como militante sindical y soy miembro también de la Asociación de Profesores de Portugués, porque me parece que todos los espacios son importantes para hacer crecer en particular esta lengua, que es la que nos compete a la que estamos acá reunidos. Y en esto quiero decir, hay un logro que tenemos en la provincia de Entre Ríos. Ustedes saben que desde el gobierno nacional se ha implementado la extensión horaria en primaria. La provincia de Entre Ríos es de las pocas provincias, casi la única, que ha logrado discutir esto en paritarias con el sindicato, y en esa discusión en paritaria logramos modificar una normativa de la primaria, que solo figuraba taller como lengua extranjera inglés en el ofrecimiento. Nosotros logramos modificar que quedaran lenguas extranjeras, lo que por supuesto implica nuevos desafíos para nosotros y nosotras, que es la formación en primaria, con la cual no contamos, y particularmente el gran desafío estuvo porque teníamos que citar material didáctico para trabajar en primaria, y ahí teníamos grandes dificultades. Pero bueno, es un logro que se consiguió, y que ahora viene el desafío de la formación y de la producción del material. Yo soy profesora en la escuela agrotécnica, por eso escuchaba con atención particularmente a Cecilia, y soy profesora en la licenciatura en criminalística. En ambos espacios el foco está en el portugués como lengua de integración regional, que es lo que nos contaba Virginia. Y entonces tengo una pregunta que sé que a lo mejor es tonta traerla, pero supongo que en algún momento fue pensado desde un lugar estratégico para poder trabajar con las otras lenguas, pero recuerdo de mi formación que discutíamos esto del portugués como lengua extranjera y portugués como lengua de vecindad, ¿no? En todos los documentos aparece portugués lengua extranjera. Entonces, si Virginia mínimamente, o capaz Florencia también, pueden hacer una pequeña mirada ahí, cuándo se decidió y cuál fue la mirada estratégica, si es que lo saben, ¿no?, de pensar el portugués como lengua extranjera y no como lengua de vecindad en nuestra región. No sé si fui clara. Sí, adelante, Virginia. Bueno, muchísimas gracias, Renata, por compartir la experiencia y bueno, por la pregunta. Yo estuve pensando mucho en eso durante 5 años, y justamente, bueno, lo que identificamos es una tensión, ¿no?, entre lo nacional, las construcciones imaginarias nacionales, ¿no?, que plantea está la lengua nacional, y a partir de lo nacional, ¿no?, lo extranjero, ¿no?, lo que está por fuera, y ahí se habla de lengua extranjera. Pero al incorporar esta necesidad regional, ¿no?, que surge, ¿no?, a partir de la globalización y de generar representaciones regionales, ¿no?, aparece esta cuestión de la vecindad y de la integración regional, pero que no llega a consolidarse en los diseños curriculares, ¿no?, que seguimos llamando, sigue apareciendo el nombre de la disciplina
como lengua extranjera o lengua extranjera adicional, ¿no? Ahí no hubo un impacto, ¿no? Si bien en las discusiones, como vimos, de la ley de portugués, aparece muy fuerte esta cuestión de la vecindad, de la necesidad de integración regional, no se vuelca en las denominaciones de los diseños curriculares, ¿no? Son tensiones, digamos, no resueltas, no concretizadas en el programa, porque también traen cambios de paradigmas, ¿no? De dónde se construye la ciudadanía, ¿no? Si es nacional, si es regional, si es global, eso es algo no resuelto, ¿no? Está en tensión y todavía, digamos, el Estado-Nación tiene una muy fuerte impronta, ¿no? En relación a lo que es lengua y literatura, que ni siquiera en Argentina necesita llamarse español, ¿no? En Brasil sí se llama lengua portuguesa en los diseños curriculares, pero en Argentina ya es lengua y literatura, se asume que es el español de forma implícita, y las otras disciplinas son lengua extranjera o lengua extranjera adicional. No sé cómo se llaman en los espacios en las escuelas de educación intercultural bilingüe, si llaman lenguas originarias, cómo se llama la materia, eso no lo averigüé, podría también ser interesante ver esas denominaciones que tienen un impacto después directo, ¿no? En cuál es la perspectiva sobre la lengua, ¿no? Muchísimas gracias, Virginia. ¿Alguna otra pregunta? Perdón, yo quería Sí, intervenir porque dale. Renata nos interpeló a las dos. Le agradezco muchísimo la pregunta, Renata. Me parece que esta cuestión terminológica no es menor y siempre surge en estos encuentros de profesores. Hay por lo menos dos cosas que se me ocurren rápidamente que me parecen importantes. Una es que entender que la formación para la integración regional no es solo enseñar la lengua del vecino. O sea, esto es la primera cuestión y no puede quedar en manos de los profesores de portugués llevar adelante toda la tarea que implica la formación para la integración regional. O sea, que los estudiantes no conozcan dónde queda Brasil no es un problema de los profesores de portugués, es un problema de geografía, de historia, de otras materias que ni siquiera se ocupan de pensar la región, ¿no? Que bueno, entonces el problema es mucho más profundo que lo que podemos hacer los profesores de portugués. Y la segunda cuestión que me parece que está vinculada a esto, es que bueno, justamente yo, habiendo dado clases en todos los niveles, desde preescolar, porque mis primeras experiencias fueron en jardines de infantes privados de Rosario. Cuando quería empezar a trabajar, empecé en jardines, y después en primaria, en secundaria, yo fui como pasando de grado, digamos. Y bueno, lo que puedo recuperar de estos casi 30 años de clases, trabajé en Rosario y trabajé en Ciudad de Buenos Aires también, es que el portugués es una lengua extranjera. Es una lengua extranjera, es una lengua distante, y esto que las colegas estaban contando, Daniela, Cecilia, del esfuerzo que tienen que hacer para poder mostrarles que es una lengua de un país vecino, y que, bueno, y todo eso es lo mismo que enseñar francés, no tiene ninguna diferencia. Tener que explicarles que es de Brasil o que es de Francia, creo que no muestra muchas diferencias. Entonces, por lo menos en nuestra zona, seguramente en Misiones es distinto, seguramente en Corrientes es distinto, pero en el caso de Santa Fe y Buenos Aires y Córdoba, y debe pasar en Neuquén, tenemos una compañera también, es una lengua extranjera igual que el inglés. Tiene una distancia enorme. Aunque nosotros tomemos el planiferio o el globo terráqueo y veamos que estamos pegados a Brasil. Entonces me parece que eso también hay que tomarlo seriamente para decir, bueno, nosotros queremos la integración regional y para eso enseñamos esta lengua también, pero la realidad es esto, las modas, las oleadas, que tienen más o menos contacto, y después el que tiene más o menos posibilidades de viajar en concreto a Brasil o de tener vínculo con Brasil. Por eso me parece que bueno, la cuestión terminológica no es secundaria, pero que está
que también tenemos que asumir que nosotros enseñamos una lengua extranjera, y eso no está mal, digamos. Lo que pasa es que es una lengua extranjera con una particularidad, que es que formamos parte de una región, ¿no? Me parece que bueno, eso también nos desafía a otras cosas. Quería comentar eso. Gracias, Florencia, sí. ¿Alguna otra pregunta para las disertantes? Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal, Valeria? La República de Brasil, creo, no sé si lo tiene todavía, pero bueno, superior sé que hay otras ofertas, entonces quería saber si alguna conocía, trabaja. Yo, por ejemplo, trabajo en el 24 de Villa Autor Galvez, y en la carrera de Recursos Humanos hay portugués en el primer año, pero nada más, otra cosa no conozco. Gracias. Si habían hecho la pregunta durante la intervención de Daniela. Sí, puedo responderte. Yo trabajo en la Tecnicatura Superior de Bibliotecología. Ahí tienen portugués de primero a tercero. También en el mismo instituto terciario está la carrera de locución. También trabajé, yo ahí daba francés. Ahí también tienen pronunciación del francés y del portugués. Ahí estoy con mi compañera Analia Yukovsky, creo que está por acá. Esos son los terciarios donde yo estuve, las carreras en las que estuve, pero por lo que conozco, hay varios en hotelería, hay mucho más en nivel superior que en secundario, por lo menos en Rosario. Eso es lo que te puedo decir. Daniela, ese es el 18 el que estás hablando. Ese es el Instituto 18, exactamente. Es el 18, el 24 de GG, y en Rosario no sé si conocen alguno más. Creo que está otro en Depo Levi, puede ser, no sé bien. En Puerto General San Martín. Sí, sí. Y hay un instituto terciario de turismo, no sé si tenía portugués, y estaba uno de comercio exterior, yo trabajé hace muchos años, no sé si se mantiene. Terciario privado, agronegocios, Ajá. ¿sí? En Colegio Parque de España. Sí, turismo. Turismo. En el Belgrano. También, es verdad. Turismo y hotelería también tienen. También en la licenciatura en turismo de la UNR, las carreras, una carrera nueva de la UNR, tiene portugués. Sí, sí, sí. Ah, eso no lo sabía. En la Facultad de Ciencias Veterinarias de Casilda, también. Ah, Joana, y también en la Escuela Agrotécnica. En la escuela, exactamente, en la Escuela Agrotécnica, sí. ¿También taller extracurricular como en el SUPE? Exactamente, extracurricular, sí. Perfecto. Y también cabe mencionar el nuevo polo educativo de la UNR en Puerto General San Martín. O sea que en la actualidad de 5 escuelas preuniversitarias o escuelas secundarias que forman parte de la UNR, hay 3 que tienen portugués. Lo que no sé si el Puerto General San Martín es curricular. ¿Tenés información? No. Me parece que sí. Sí. Eso es interesante, entonces Sí, sería sí, la es primera. Bien, la primera con el espacio curricular. Está Jimena Romero ahí trabajando. Bien, 3 de 5 vamos avanzando. Bueno, la verdad me parece que, no sé qué opinan ustedes, esto es simplemente un punto de inicio. Yo ya tengo anotado un montón de preguntas que quisiera seguir haciendo. Ya llevamos 2 horas de reunión y algunos colegas se han retirado. Les decimos como siempre, este conversatorio se graba y ya a la brevedad lo subiremos para poder seguir multiplicando, compartiendo y llevando adelante estas discusiones a partir de este puntapié y de toda la información valiosa que han compartido las compañeras. Así que bueno, les avisaremos en breve cuando lo compartamos. Les agradecemos muchísimo a las compañeras que han presentado por el maravilloso trabajo que han hecho y a todos por estar hoy aquí presentes. Algunas de las compañeras que quisiera cerrar, de las Florencia, ¿algún comentario? Bueno, quiero agradecerles muchísimo a mis compañeras, agradecerles a todos los que se acercaron, que está buenísimo porque hay gente de muchos lugares, como vos decías al principio, y esto hace crecer la red.
La verdad es que lo que todo esto demuestra, lo que estuvimos charlando hoy, y lo que te estarán pensando los demás que no hablaron, pero que están ahí pensando, es que tenemos mucho trabajo colectivo para hacer. Porque Daniela en un momento decía, yo trato de hacer esto, ¿no? Desde la singularidad cada uno trata, y lo pensamos cada uno en su historia, o Cecilia le fue a plantear al director de la escuela por qué las horas no están más, pero Cecilia no va a lograr nada sola, y Daniela tampoco, y yo tampoco, y Virginia tampoco, y nadie. Entonces, lo que me parece que me llevo como idea de esta mañana es la fuerza que tiene lo colectivo. Los cambios se producen por lo colectivo, y ahí tenemos que seguir avanzando. Por eso les agradezco a las compañeras que están en el colectivo de docentes de lenguas extranjeras, y a todos los que participan de alguna manera de estas discusiones, de este movimiento más amplio, que no es solo de la provincia de Santa Fe, sino que es nacional, regional, y esperemos que de a poco los cambios se vayan notando más. De hecho, si nosotros hacemos un relevamiento, como ahora decíamos, de cuántas instituciones tienen portugués, no son tan pocas, no son tan pocas. Lo que pasa es que son pocas con respecto al universo, sobre todo del sistema público. Y el gran problema que nosotros tenemos es esto, cómo llevarlo al sistema público. Así que bueno, eso quería decir. Muchísimas gracias, Carla, Flavia, Edita, a las colegas que están acompañando, y a Virginia, Daniela y Cecilia, porque fue un placer enorme escucharlas. Muchas gracias. Entonces asumimos el compromiso colectivo y seguimos. Gracias. Gracias. Muchas gracias.